Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen, ¡qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias!
Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen, ¡qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias! ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Libertad en Casa. Es un gusto estar con ustedes y hemos estado hablando del discipulado, pero quiero un poco tomar una pausa acerca de este tema. Un par de días quiero tomarme un tiempo para hablar acerca de la fe, para hablar acerca de nuestra posición en Cristo, para hablar acerca de nuestra autoridad. Y gracias a todos por conectarse, qué bueno que se hayan conectado a nuestra transmisión y pongan atención en lo que Dios va a expresar a través de su palabra. Y sabemos que estamos en este mundo caído, lidiamos constantemente con circunstancias, lidiamos con el desánimo, lidiamos con problemas, con malas noticias, miles de cosas a las cuales nos enfrentamos día a día, pero sabes que no nos enfrentamos a estas circunstancias solos. No es que estamos solos aquí en este mundo para sufrir y ver la manera de resolver todos nuestros problemas, porque el Señor ha puesto en nosotros de su poder. Gracias al sacrificio de Jesucristo, Él ha puesto en nosotros la habilidad, la autoridad y el poder para poder enfrentarnos a cada una de las circunstancias. Es una provisión de parte de Dios para, no importa la circunstancia que sea, no importa el nombre que tenga la circunstancia, siempre hay una provisión disponible para ti como hijo de Dios, como hija de Dios, para ti como creyente. Y es porque a través del sacrificio de Jesús, Dios ha proporcionado todo lo que necesitamos. ¿Recuerdas que antes, en el Antiguo Testamento, si no lo has escuchado es la primera vez, pon atención, porque antes en el Antiguo Testamento Dios no podía bendecir al ser humano, Dios no podía bendecirnos, Dios no podía ayudarnos, sino que lo hacía a través de un sistema, que era el sistema de recompensas o el sistema de la ley. Pero hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo, Jesús ha dado por obsoleto ese antiguo sistema y ahora estamos bajo un nuevo sistema, que es el sistema de la gracia de Dios. Es un regalo, es un favor inmerecido donde hemos recibido la salvación de Dios como algo que no nos merecíamos, pero que Dios en su infinito amor decidió regalarnos por creer en su Hijo, en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el único camino hacia el Padre, ese camino abierto a través del cual el hombre, el ser humano, tiene acceso a las bendiciones de Dios. Y para que haya habido este camino, tenía que haberse pagado un precio. Ese precio es del sacrificio de Jesús. Jesús tomó nuestro lugar como hombres, como personas separadas de Dios, toma nuestro lugar y queda solo, de tal manera que en la cruz Jesucristo dice: Dios mío, ni siquiera dice Padre, sino dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufre esa separación con Dios para que nosotros hoy estemos unidos al Padre. Gracias a ese sacrificio de Jesucristo, dice que cuando recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros simplemente vemos ese proceso en el que está cargando la cruz, en el que es golpeado, en el que es humillado, escupido, clavado, y finalmente está ahí sufriendo, está ahí agonizando. Dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Y después al tercer día se recibe la noticia que Él había resucitado. Pero dentro del ámbito espiritual hay cosas que estaban pasando, que no se ven y que lo podemos ver en la palabra, pero que en lo natural nadie lo veía. Pero era que Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en ese tiempo, mientras estaban sucediendo todas esas cosas que podemos verlas, ¿qué estaba pasando detrás de eso? Ahora, volviendo un poco al pasado y recordándote que antes el hombre y Dios estaban separados por un muro que se llamaba pecado, que es lo que a Dios le impedía bendecirnos, ayudarnos, multiplicarnos, sanarnos y todos los beneficios y las bendiciones de Dios. Y este muro del pecado se construyó por el error, por la equivocación, y porque Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, y es una consecuencia de sus actos. Entonces, cuando Dios o pone este árbol del conocimiento del bien y del mal, no era una trampa, sino que era la decisión de: hijo mío,
¿Quieres estar conmigo o quieres vivir sin mí? Es tu decisión. No te obligo a que vivas conmigo, no te obligo a que me ames. Tú toma la decisión. Yo quiero lo mejor para ti y sé que lo mejor para ti es estar unido a mí, pero es tu decisión. Y Adán y Eva lo que hicieron al comer del fruto es tomar la decisión de vivir separados de Dios, porque Dios les dijo, si comen de ese fruto del árbol que yo les dije que no comieran, van a estar separados de mí para siempre. Entonces ellos deciden estar separados de Dios, pero al estar separados de Dios por la naturaleza del hombre, que era dependiente de Dios, ahora queda esclavo del pecado o esclavo de Satanás, y todo el poder y la autoridad que Dios le dio al hombre, Dios le había dicho al hombre antes de caer, le había dicho, les doy autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves en los cielos, sobre todo animal que camina en la tierra, yo les doy autoridad sobre este planeta, sobre este mundo, pero esa autoridad fue pasada, o fue de cierta manera delegada o dada, porque fueron engañados el hombre y la mujer y decidieron estar separados de Dios, fue trasladada a Satanás, y Satanás se convirtió en ese tiempo en el poder, en el rey o en el Dios de este mundo, que lo dice la Biblia, y Satanás tenía el poder y autoridad que Dios no le había dado a Satanás, sino Dios le había dado al hombre, pero el hombre lo perdió y fue cedido a Satanás. Por eso cuando Jesús está siendo tentado, Satanás le dice, si tú postrado a mí me adoras, todos los reinos de la tierra yo te daré, porque a mí se me han sido dados. Y no es que Dios lo hizo, sino que Adán y Eva le cedieron esta autoridad a Satanás. Entonces, ¿de dónde tenía este poder? ¿De dónde tenía esta autoridad de tener todos esos reinos y todo eso? Fue porque en el Edén el hombre y la mujer le habían dado esta autoridad. Ahora, volviendo al tema de Jesús, Satanás tenía esa autoridad que le había dado, que le había quitado a través del engaño al hombre, pero cuando Jesús muere, toma el lugar por nosotros. Nosotros vemos esa imagen de Barrabás, que era un delincuente, y vemos la imagen de Jesús, y se produce este intercambio en el cual una persona totalmente inocente, Jesús, toma el lugar de una persona totalmente culpable, porque no encontraban nada en Jesús. De hecho, Poncio Pilato, Herodes decían, pero no encuentro razones por la cual condenar a esta persona y peor matarle. Pero sin embargo, aquí se da este intercambio entre Barrabás y Jesús toma nuestro lugar, el lugar de culpables, el lugar y Barrabás sale libre como inocente, y es una imagen de la condición del ser humano. Éramos todos culpables por la culpa de Adán. La maldición de estar separado de Dios para siempre se reprodujo de generación en generación, de generación en generación. Entonces, por esta razón, la humanidad estaba separada de Dios, pero Jesucristo, a través de su sacrificio, lo que logra hacer en el ámbito espiritual, dice que Él muere en la cruz, va a lo más profundo, va a lo más profundo de la tierra, y toma y arrebata a Satanás las llaves de la autoridad. En Apocalipsis nos muestra y nos dice, yo soy el que murió, el que vive por siempre, el que murió y ahora vive y vive por siempre y para siempre, el alfa y el omega, y en mis manos tengo las llaves de la muerte, las llaves del poder. Estas llaves significan poder, autoridad. También Pablo nos dice que cuando Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, humilló a Satanás públicamente, hizo un espectáculo con él, es decir, no hubo ninguna pelea. A veces pensamos que hubo una pelea entre Satanás, entre Jesús, pero no hubo ninguna pelea. Jesús bajó y arrebató estas llaves de la autoridad que Satanás tenía en el principio, y la volvió a poner en las manos de los hombres. Por eso dice que la iglesia es aquel quien muestra la plenitud de Dios al mundo. Cristo es la cabeza de todo, pero siendo la cabeza, tomó las llaves y esta autoridad la entregó a la iglesia. Entonces, ahora tenemos una verdad que es
La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y que la victoria de Jesucristo es absoluta sobre los poderes de las tinieblas espirituales, sobre demonios, sobre ángeles, sobre Satanás mismo, en la tierra, en el cielo, en el infierno, en lo más profundo de la tierra, en los lugares celestiales, donde quiera que sea. Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, pudo recuperar esa autoridad, y la autoridad de Jesucristo es absoluta en todos los ámbitos naturales y sobrenaturales que podamos pensar, creer o imaginar. Y esa autoridad, como te digo, fue entregada a la iglesia. Pero no es nuestra autoridad, es la autoridad que Cristo consiguió para nosotros. Y como Pablo dice que humilló Jesucristo públicamente a Satanás, o públicamente lo humilló y lo expuso ante todos, nosotros vemos en la palabra la descripción de lo que pasó ahí. Vemos cómo nos indica y dice que los reyes de las naciones dirán: ¿era este, acaso hablando de Satanás, era este el que humillaba a las naciones? ¿Era este que gobernaba con brazo de hierro? Y ahora totalmente desprotegido, desarmado, humillado. Eso fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Despojó a Satanás de su poder y autoridad y hoy está bajo sus pies. Hoy Satanás no tiene autoridad más que la autoridad del engaño o más que el poder del engaño sobre nuestras vidas, hablándonos a través del mundo, a través de ideologías, a través de los pensamientos que vienen de nuestra mente no renovada o de nuestro antiguo yo, de la persona que éramos antes. A veces vienen pensamientos de temor, pensamientos de angustia que no nos permiten disfrutar en plenitud lo que Jesucristo ha conseguido para nosotros. Pero quiero que te quedes con esto, que la victoria de Jesucristo en la cruz ha sido absoluta. Vapuleó totalmente a Satanás, lo humilló, lo dejó sin poder, lo dejó sin autoridad, y ahora nosotros somos quien tenemos esa autoridad. Entonces, nuestra vida, Pablo decía ahora, mi vida la vivo con la fe en el Hijo de Dios. Es decir, Él consiguió toda esa autoridad, todo ese poder, y ahora mi vida, ¿cómo la vivo? Cada circunstancia, cada paso que doy, cada mala noticia que recibo. Parecería que estamos siendo bombardeados de tantas cosas, pero podemos vivir una vida en plenitud a pesar de las malas noticias, a pesar de todos, porque nuestra fe, nuestra confianza está puesta en aquel que venció, en aquel que humilló a Satanás, en aquel que venció a todos los poderes en este mundo. Está puesta en Jesucristo, nuestro campeón, nuestro vencedor, que es lo que normalmente dos ejércitos hacían para no pelear y matarse entre ellos, sacaban un campeón, que es lo que sucedió con David y Goliat. Jesucristo es nuestro campeón, quien luchó por nosotros, venció por nosotros y nos ha dado la victoria. Entonces ahora, cuando enfrentes diferentes circunstancias, debes recordar que no estás solo. Debes recordar que Cristo está contigo, que Cristo ha vencido, que su amor permanece por siempre para ti, que Él ya venció hace más de 2000 años y hoy tomamos vivimos esta vida tomando lo que Él ya ha conseguido a través de la fe. Y esa fe de la que estamos hablando es un descanso. La fe no es un peso, la fe no es algo que tú consigues o es una obra para conseguir algo de Dios, porque Jesucristo, el plan de Dios era precisamente enviar a su Hijo, enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a sufrir por nosotros, porque gracias a ese sacrificio Él conseguía esa victoria y conseguía traernos de vuelta, unirnos nuevamente a Dios. Y ahora que estamos unidos, no estamos solos, nunca más. No enfrentamos las circunstancias solos. Dios está con nosotros. De hecho, Dios ya peleó esa batalla y venció. Jesucristo ya venció esa batalla. Entonces ahora, cuando enfrentamos las circunstancias y pensamos, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y estoy solo, estoy abandonado, debemos recordar, Él ya venció. Él ya venció. Y si es que Él ya venció, lo único que tengo que hacer es disfrutar de esa victoria. Es tomar esa victoria.
por fe. ¿Y qué es la fe? La fe toma lo que está disponible de parte de Dios o toma de la mano abierta de Dios directamente. La fe no es tratar de abrir, de forzar a Dios para que me dé algo que Él no quiere. De hecho, dice que el que cree o el que tiene fe en Dios es necesario que crea que le hay. Entonces, si yo voy a Dios, tengo que tener la confianza de que hay algo para mí, de que hay una victoria, de que Dios está de mi parte. Tener la confianza de que Él va a responder. No tener la desconfianza, porque eso es otra. Si vas a Dios y no tienes la confianza si Dios va a responder o no, si Dios va a ayudarte o no, si estás solo, tal vez Dios va a estar en esta ocasión y la próxima no. Eso es desconfianza, eso es duda. Pero la fe tiene la plena convicción y la plena seguridad de que Dios está contigo y de que Dios ya lo hizo sobre todo. No es que va a hacer algo, Él ya lo hizo. Toda la provisión que necesitamos para esta vida ya está en Cristo, en la victoria de Cristo. Y recuerda, Cristo vive en ti, entonces la victoria de Cristo ahora habita dentro de ti, vive en ti. Y es revelada a través de su palabra y a través del poder de su Espíritu Santo para que tú puedas disfrutarla y vivirla. Y te digo disfrutarla porque la fe es un descanso. Volviendo a repetir lo que decía antes, es un descanso porque descansa en que alguien ya lo hizo por ti. La fe no es algo que tengo que lograr yo, sino que la fe descansa en lo que Jesucristo ya hizo por mí. Ahora, obviamente que en este mundo lidiamos con cosas, lidiamos con el desánimo, lidiamos con malas noticias, lidiamos con cosas imposibles. Y Jesús dijo, en este mundo va a haber aflicción. En este mundo van a haber circunstancias y van a existir cosas que te van a desanimar. Van a venir malas noticias, van a venir malos diagnósticos. En el mundo en el que estamos está constantemente ahora en cambios. Está cambiando y hay malas noticias por todo lado. Pero ¿cómo enfrentamos todas esas malas noticias? En nuestra vida la enfrentamos puesta nuestra confianza en el Señor, puesta nuestra confianza en aquel que nos amó. ¿Y cómo es esta confianza? Un descanso. Gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste, ya está hecho, ya está disponible. Y es verdad, la palabra dice que todas las cosas son sí y amén en Cristo. Nuestras oraciones en Cristo son sí y amén, no tal vez. Tal vez voy a ayudarles, dice Dios. No, dice que son sí y amén. Un rotundo sí y amén porque Él quiere bendecirnos. De hecho, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo. Porque estamos en Él, estamos unidos. Somos uno con Dios, somos uno con Cristo, somos uno con el Padre. Pero a veces podemos decir, ¿pero qué pasa? Si estamos unidos, si yo tengo esta victoria, si yo tengo todo esto, ¿por qué está pasando estas circunstancias? ¿Por qué estoy enfrentándome día a día estos problemas? Sabemos que estamos en este mundo caído donde siempre hay problemas, pero ¿por qué a veces me cuesta? Y dudo, y me desanimo, y a veces no sé si Dios está conmigo, no sé por qué no me acompaña, no sé por qué no veo un cambio, una transformación en esto. Y también la palabra nos muestra que la fe se produce por el oír. La fe viene a ti por el oír la palabra de Dios constantemente. Por el oír una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La fe no viene por el haber oído algún día la palabra de Dios. La fe viene por un oír constante. No es algo natural, es algo sobrenatural, que cuando tú escuchas la palabra de Dios que dice, por sus llagas hemos sido sanados, hay algo que se produce dentro de ti. A veces no es automático, toma tiempo hasta que hay una revelación, pero llega un punto en tu vida donde se convierte en una convicción. Mientras más escuchamos la palabra de Dios, se convierte en una convicción en nuestro corazón y es una convicción y no hay duda. Y no hay duda. Entonces la semilla que fue sembrada de la palabra en nuestro corazón da frutos.
en abundancia. Y esos frutos son confianza, paz, gozo. Estar confiados en que el Señor ya lo hizo. Y una vez que la fe ha sido alimentada en nuestros corazones, porque esta es la otra cosa, la palabra no dice que hay personas que tienen más fe, hay personas que tienen menos fe, una fe más grande, una fe más pequeña. A todos se nos ha sido dada la medida de fe, la misma medida de fe para todos, la fe del Hijo de Dios, porque somos hijos. Y como hijos, la herencia que un hijo tiene, se les da a todos los hijos por igual. Entonces, si Cristo tenía una medida de fe, ahora nosotros también tenemos la misma medida de fe que Jesucristo. Entonces, tu problema no es la fe. A veces dices, ¿por qué no pasa esto? Es que yo no tengo fe, es que el pastor tiene más fe, es que los ministros tienen más fe, yo tengo una fe chiquitita, mi Dios no me va a escuchar. Estás unido a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarte a que vivas una vida en plenitud. El problema no es el de la fe, porque todos tenemos la misma clase de fe del Hijo, de Jesucristo. El problema es la duda, el problema es la incredulidad, el problema es el temor. El problema son todas las cosas que ahogan la semilla de la palabra en tu vida, en tu corazón. Van a haber aflicciones, dijo Jesús. ¿Pero qué? Estén confiados, manténganse confiados porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y habla de una victoria. Entonces, Jesucristo ha vencido. Su victoria fue absoluta. Satanás está derrotado. Satanás está bajo sus pies. No es una amenaza. Solo puede engañarte. Solo puede mentirte. Solo puede traer temor a tu vida. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando vemos una imagen de un león rugiente tenemos miedo. Pero no dice la palabra que Satanás sea realmente un león rugiente, sino dice que es como un león rugiente. Es decir, que un león viejo a lo lejos puede hacer ruidos, puede gruñir, y a través de esas cosas puede llevar temor a sus presas. Y es como lo graficamos. Satanás es un león que está ya viejo, decrépito, sin dientes, sin poder, y lo único que hace es simplemente ruido. Pero ese ruido que hace en nuestras vidas muchas veces provoca que haya en nosotros temor, que haya angustia, que haya desánimo, y por ende que nuestra fe sea, o lo que estamos creyendo, la palabra de Dios en nuestro corazón, sea ahogada, sea pisoteada. Jesús habla acerca de la parábola del sembrador y nos dice cómo la semilla es la palabra, pero dice que es ahogada por diferentes cosas, por la persecución, por los problemas del día a día, por el engaño de las riquezas, y hay cosas que ahogan, que traen presión a nuestras vidas y ahogan lo que la palabra puede hacer en nosotros. Pero si nuestra victoria es absoluta en Cristo, ¿cómo la podemos vivir? ¿Cómo podemos disfrutarla y enfrentar estas cosas que vienen a presionar, que vienen a tratar de ahogar la semilla? Lo más importante es que alimentes tu fe con la palabra. Repito, la fe viene por el oír, un oír constante, la palabra de Dios. Si te sientes mal y estás dejando de escuchar la palabra de Dios, tu corazón va a alimentarse de tus pensamientos, de tu mente no renovada, de las malas noticias o de ese problema que está constantemente dando vueltas en tu cabeza. Y es cuando más necesitas oír y oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alimentas tu fe? Escucha la palabra de Dios. Pon canciones de adoración. Pon prédicas, repite las prédicas, revisa tus apuntes de la escuela de Hechos, escucha el material que esté en YouTube de iLibertad de la escuela de Hechos, vuelve a escucharlo una y otra vez.
Alimenta tu corazón de cosas que alimenten tu fe, que hagan que esta semilla siga creciendo y no sea ahogada. Por otro lado, también la oración, el orar en el Espíritu, el orar en otras lenguas, el hablar con Dios, el adorar, son herramientas que nos ayudan para mantenernos firmes, para alimentar nuestra fe, porque cuando estamos adorando, estamos hablando al Señor, estamos reconociéndolo a Él como superior sobre todas las cosas, como aquel que nos ha rescatado, como el Dios Todopoderoso, a Jesucristo, su sacrificio y su obra, que nos sacó del estado en el que estábamos, y no necesitas música, simplemente hablar palabras de adoración a Dios, exaltando su nombre, no porque lo necesite, pero recordando a tu alma, a tus emociones, a tu ser, quién es tu Dios y lo que Él ha hecho por ti. Entonces son herramientas, la oración en el Espíritu, la adoración, el escuchar la palabra, son herramientas para poder hacer que tu fe se mantenga fortalecida. De hecho, dice que cuando oramos en el Espíritu, fortalecemos nuestra santísima fe. Y una vez que estés fortalecido, hay algo clave que Dios nos muestra en su palabra. Porque no es solo por creer que pasan las cosas. No es solo por creerlo. Sí sé que soy sano. Sí sé que soy próspero, pero ¿qué voy a hacer con esta circunstancia? Es importante lo que estamos hablando, es importante lo que sale de nuestra boca. La palabra dice en 2 de Corintios, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 4. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. La palabra también dice que, hablando acerca de la salvación, dice que creemos con el corazón para justicia, pero hablamos para salvación. Entonces, dice la palabra, creí por cuanto hablé. Entonces hay como un orden en todo esto. Creí por cuanto hablé. Se cree con el corazón, pero se habla. Se cree y se dice, se cree y se habla. Entonces, primero, inspira fe en tu corazón. Con la palabra, con todo lo que pueda alimentar tu fe y levantarte de ese estado en el que estás. Y una vez que tu fe ha sido fortalecida, entonces es importante hablar. Así como la palabra dice que debemos creer en el corazón y hablamos o recibimos, hacemos la oración de salvación. Por eso también lo explicaba la otra vez. Una persona que solo dice, sí, creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador y lo recibo, a veces no lo hace con la plena convicción y no lo hace creyendo en su corazón que necesita un Salvador y que realmente quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Por eso el orden es creer en tu corazón. Una vez que has creído, dices, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi proveedor, como mi protección, como mi sanador, como mi todo, como mi Rey. Entonces ahí es cuando se produce este nuevo nacimiento espiritual. Pero el orden es, creí por cuanto hablé. Ahora, lo mismo pasa con todas las circunstancias que tenemos en la vida, con las circunstancias a las que nos enfrentamos. Estamos siendo presionados y toda la presión, las voces que tenemos, tratan de pesar más que la voz de Dios y que la voz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso te digo, en esta batalla, si se puede decir, de la mente, que es
Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, porque la batalla es una buena batalla primero porque nosotros ya vencimos, Cristo ya ha vencido y nos dio la victoria, pero la verdadera batalla que tenemos es en nuestra mente, es en nuestra cabeza, es a través de todas las cosas que nos abruman y nos aturden y nos presionan. Y es una batalla porque los pensamientos tratan de sacarnos de esta posición de que ya hemos conseguido la victoria y tratan de sacarnos de esa posición a una posición de derrota, de estar solos, de desánimo, de pobrecito de mí y todo eso, en lugar de una posición de confianza hacia el Señor. Y es por eso que inundamos con la palabra de Dios a nuestro corazón, para que lo que salga en el momento de la presión sea la palabra. Cuando tú aplastas una esponja de lavar la vajilla, los platos o la loza, todo lo que ha sido llenado es lo que sale. Entonces, si tú has estado llenándote de preocupación, de angustia, lo que va a salir en el momento de la presión es preocupación, angustia, desánimo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Señor, me has abandonado, ¿por qué? Pero si estás alimentándote de la palabra, lo que va a salir de tu corazón es fe, es confianza, aunque te desanimes, aunque no sea fácil, lo que va a salir de ti es fe, es la palabra de Dios. Pero importante el creer en tu corazón, el fortalecer tu fe, pero el hablar la palabra de Dios es importantísimo. En Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. Dice lo siguiente, leamos desde el 16, dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Otra versión dice, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo es esto de llaman las cosas que no son como si fueran? ¿Qué es lo que pasó en Génesis? Estaba Dios, que ha existido desde siempre, pero Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Luego, cuando hace la creación, estaban las aguas, el cielo, estaba la tierra con el agua y el cielo y todo eso. Y Dios dijo, produzcan las aguas seres marinos. Y le dijo a la tierra, produzca la tierra seres terrestres. Es decir, antes de que existiera nada, Dios habló. No existía nada, pero Dios habló. Trajo a existencia todas estas cosas. La manera con la cual ejercemos la autoridad, nuestra autoridad. Toda esa victoria que he estado hablando, la victoria de Jesucristo, lo que Jesucristo consiguió, lo que Él ha hecho por nosotros, bendecidos en lugares celestiales y sentados a la diestra del Padre. ¿Cómo ejercemos esa autoridad? No es solo por creerla. Sí, yo sé lo que tú me dices, pastor, yo creo. Cree con el corazón, pero habla con tu boca lo que has creído. Porque la palabra, nuestra voz, la palabra, la Biblia dice que es una espada. La espada del Espíritu es la palabra. ¿Cómo ejercemos autoridad sobre las cosas? Es a través de la palabra.
Tú puedes tener un auto y estar sentado en el auto y sabes que el auto se mueve. Tal vez hasta lo enciendes. Sabes que el auto puede llevarte del punto A al punto B. Y puedes estar ahí sentado y decir, ¿por qué no llego? ¿Por qué no llego al punto B? ¿Por qué el auto no se mueve? Porque necesita algo que active el movimiento del auto. Entonces, si tú aprietas el acelerador, pisas el acelerador, el auto se va a mover. Lo mismo pasa con la fe. Todo se nos ha sido dado, todo ya lo tenemos, pero ¿cómo lo ponemos en acción? Obviamente es creerlo en nuestro corazón, es estar en el auto, saber que el auto es nuestro, pero cuando pisamos el acelerador o cuando actuamos, es cuando hablamos la palabra. Mira que nada pasó. Dios, obviamente Él cree en sí mismo porque Él es todopoderoso. Pero nada pasó sino cuando Dios habló y dijo a las aguas, produzcan, y ¡pum! Las aguas se pusieron a producir seres marinos. Cuán importante es hablar las cosas. Y Dios dice que habla las cosas que no son como si fueran. Eso nos muestra que no importa nuestra circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo difícil que se vea. Nosotros podemos seguir hablando lo que dice la palabra de Dios de nosotros, seguir hablando lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha prometido, porque Dios habla las cosas que no son como si fueran. Ahora, Jesucristo es la imagen de Dios, porque Dios es espíritu, Dios Padre. Es espíritu y nadie le ha conocido jamás, nadie le ha visto porque es espíritu, no tiene un cuerpo humano como nosotros. De hecho, cuando en la Biblia aparecía o Dios hablaba con Moisés o hablaba con Jacob o hablaba con cualquier otra persona, la palabra dice el ángel de Jehová. Ni siquiera era Dios, pero era un enviado de Dios. No era Dios en sí porque Dios no tiene un cuerpo. Pero Cristo se convierte en la imagen de Dios en un cuerpo humano. Y en Jesucristo podemos ver la misma capacidad de Dios. Así como Dios desde el principio y siempre ha hablado las cosas que no son como si fueran, Jesucristo también hablaba las cosas que no son como si fueran porque es la misma clase de fe de Dios. Ahora Dios le dijo a Gedeón, hombre valiente y esforzado. Y todo lo que Gedeón hacía en ese momento era quejarse. Y todo lo que hacía en ese momento Gedeón era, Señor, dame una señal. Dame una señal de que realmente si me enfrento a este ejército yo voy a vencer. Y el Señor le dijo, sí vas a vencer. Ya, pero dame una señal. Si es que estas plantas mañana amanecen mojadas y el suelo seco, quiere decir que sí, que tú estás conmigo. Y al día siguiente amaneció y fue así. Dijo, Señor, no te enojes conmigo, pero dame otra prueba más. Si es que mañana, ahora el suelo está mojado, pero las plantas están secas, entonces yo ahí voy a creerte de que realmente vas a estar conmigo si yo peleo esa batalla. Al día siguiente pasó tal como él había pedido, lo que se conoce como los vellones o como señales externas. A este hombre Dios le dijo, hombre esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque él puede ver más allá de lo que tú puedes ver en lo natural. Y porque él habla las cosas que no son como si fueran. Aún antes de que este hombre haya peleado, Dios decía un hombre valiente, esforzado y valiente, que luego venció de la mano de Dios. Así que, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Está súper interesante, pero lo que quiero es inspirar fe en ti, ayudarte, porque sé que estamos, hermanos, expuestos a 1,000,000 de cosas día tras día. Pero puesta nuestra fe en el Señor, vamos a salir victoriosos de cada una de ellas, porque Dios está con nosotros. Así que quiero brindarte las herramientas para que puedas
aún en las circunstancias, seguir confiado y hablar a las circunstancias. Así que gracias a todos por acompañarnos, les mando un fuerte saludo a todas las personas que se han ido conectando, un saludo a sus casas, a su familia y que tengan un excelente y bendecido domingo. Nos vemos, que pasen bien.